Hola y bienvenidos, espero se encuentren sumamente bien. Hoy vamos a estar hablando del caso de dos hermanitos, un caso que ocurrió hace bastante tiempo, esos casos que me gusta traer para que no se olviden. Comencemos. A este caso se lo llamó el caso de los hermanos Mondaque o el de los chicos de la heladera. Sucedió el 17 de julio de 1984 en la costa atlántica argentina, más precisamente en Valeria del Mar. Las imágenes de este video van a ser más que nada ilustrativas, ya que como son casos tan viejos, hay muy poca información y sobre todo muy pocas fotografías. Así que les voy a contar un poco cómo era el entorno de ellos para que veamos luego lo que sucedió lamentablemente con ellos. La familia estaba compuesta por Pablo, el papá tenía 33 años, había nacido en Bolivia. Hacía unos años se había nacionalizado argentino, trabajaba como albañil justamente en Valeria del Mar, que en los inviernos y más que nada en esa época estaba prácticamente deshabitada, como les dije, era una zona de costa, pero en ese año no había mucha gente en el lugar. Por eso era bastante solitario y sobre todo tranquilo. La mamá de la familia se llama Berta Mamani, era salteña y tenía algunos problemas psicológicos, aunque no se profundizó mucho de qué tipo. Ambos tenían 5 hijos y los mayores tenían 8 y 7 años, que eran Roberto Jaime y Fernando Pablo respectivamente. Fernando, el de 7, había tenido un pequeño accidente por lo que tenía el brazo enyesado. El día 17 de julio de 1984 era martes y ese día los chicos estaban jugando en la puerta y justamente ven a un caballo que se había escapado del vecino, un caballo blanco, y decidieron perseguirlo. Se dicen que tomaron un alambre como para hacerlo de forma de lazo. Lo que querían ellos es lo que quizás se ve mucho en las películas, como querer agarrarlos justamente con ese lazo. Esto fue visto por algunos vecinos, pero como ellos estaban corriendo y jugando, los dejaron. Pero los perdieron de vista. Pasaron las horas y ellos no regresaban. Para que sepamos un poco cómo era el entorno en esa época, más que nada en Argentina era todo muy tranquilo. Los chicos jugábamos, de hecho, en las puertas de la casa. Estábamos tranquilos entre muchos chicos y nunca pasaba absolutamente nada. Justamente esto era lo que los padres hacían, dejar jugar a sus chicos y más que nada en un lugar donde prácticamente no transitaban personas. Pero, como dije muchas veces, estas personas justamente están siempre y no importa la época, no importa el año, están ahí esperando. Berta, la mamá, de inmediato salió a buscarlos sin dar con ellos, se fue a la casa de un amiguito donde solían jugar y ellos no estaban. Luego de rastrear por todo el lugar junto con los vecinos, decidieron dar aviso a las autoridades, quienes comenzaron a buscar de inmediato a los pequeños. Al otro día, una vecina del lugar dijo justamente esto, que había visto a los chicos correr al caballo, fue ella la que dio esta información. Pero esta vecina también informó que los había vuelto a ver a las 5 de la tarde aproximadamente en la avenida principal que une Valeria del Mar con la ruta 11, en la calle Tomás Espora, y lo vio con un joven de aproximadamente unos 20 años que estaba muy mal vestido, algo desalineado. La mujer, si bien le llamó la atención a este joven, no sospechó en ningún momento que podría tratarse de alguna persona mala, quizás pensó que era un primo. Era una época muy especial en Argentina en ese momento, estaba moviendo mucha gente que iba de un lugar a otro y sobre todo en la zona de la costa, que muchas de las personas vivían ahí de manera temporal. 19 días duró la búsqueda de estos pequeños y fue bastante grande. Participaron muchísimas personas, alrededor de 350 manzanas se registraron. Había muchísimos también afiches de ellos pegados, como este que ven a continuación, en los árboles y postes de luz. Ya temiendo lo peor, comenzaron a buscarlo con topadoras, moviendo la arena, pensando que podrían haberle hecho algo y ocultarlos ahí. Y fue el 5 de agosto, entonces, cuando lamentablemente la búsqueda terminó de la peor manera. Un vecino que se encontraba arreglando su casa, terminando los
últimos detalles de una construcción y de paso estaba de vacaciones de invierno, se dijo. A unos 200 metros de la casa donde vivía la familia Mondaque, una de las hijas, una pequeña, se quedó paralizada, dicen, frente a una heladera abandonada que había en una casilla que estaba justamente al lado de la casa de estas personas. La heladera era una heladera vieja del estilo como la que ven enfrente o en esta imagen, de las que lamentablemente se cerraban por fuera, pero no se podían abrir por dentro. Dicen que el padre de familia vio en ese lugar ropa de niños tirada y decidió abrir la heladera dando con un hallazgo terrible, donde encontraba el cuerpo de los dos hermanos. Estaban sin ropa, muy golpeados y tenían signos claros de haber sido violentados. También una versión dice que esta pequeña le habría dicho a su hermano que el chico de la heladera no quería jugar y es por eso que decidieron abrirla. Esta pequeña hoy es una mujer, es real, existe, seguía al menos viviendo en Valeria del Mar durante mucho tiempo y es un recuerdo que no puede olvidar. Ahora, si dijo o no que el niño de la heladera no quiere jugar, ya sería algo para preguntarle a ella o fue algo que utilizaron en la prensa. Volviendo al caso, se dijo que los investigadores pensaron rápidamente que los chicos llevaban muertos ahí tan solo 48 horas, lo que significaba que habían sido retenidos en algún lugar. ¿Y esto por qué? Porque los chicos no presentaban ningún signo de descomposición. Recordemos que la heladera no estaba en funcionamiento. También se descartaba, al estar ellos sin ropa, que esto haya sido un accidente. ¿Por qué pensaban o decían que esto podía llegar a ser un accidente, aunque lo descartaron en todo momento porque ellos estaban sin ropa? Porque había habido muchos casos de niños que perdieron la vida justamente por meterse a jugar en heladeras como esta. Eran totalmente peligrosas. La autopsia daría los datos certeros. Ellos habían sufrido múltiples violaciones prolongadas en el tiempo. Aparentemente habían estado retenidos, sí, pero no la cantidad de días que dijeron. De los 19 habían estado al menos retenidos una semana. Y se desconoce si fue en esa casilla que estaba al lado de la casa de este hombre, a 200 metros de la casa de sus padres. La autopsia también determinó que presentaban mutilaciones en órganos vitales, además del hundimiento del tórax por aplastamiento, varias costillas fracturadas, justamente por haber sido sometidas a un aplastamiento con elementos pesados y contundentes, corrigiendo así también la data de la muerte, como les dije, a 12 días. Y también se supo, lamentablemente, que uno de ellos aún respiraba, aunque estaba agonizando cuando fue metido en la heladera. El 10 de agosto de 1984, unos días después, se produce una detención que muchos dicen que fue casual. En Mar del Plata, una ciudad a unos kilómetros de Valeria del Mar, vecinos denunciaron a un joven que se encontraba metido en una casa que claramente no era de su propiedad, y se trataba de Matías Escobar, un joven albañil de 19 años de edad. Y este sujeto, cuando fue detenido, dijo que se había ido de Valeria del Mar escapándose porque en esa ciudad él y otros dos jóvenes habían asesinado a dos chicos. Lo poco que se sabía de este joven era que había llegado a esa ciudad pocos días antes, coincidía con lo que él había dicho, que también era originario de la provincia de Salta y que supuestamente había estado ahí por trabajo, pero lo que se notó es que no estaba muy bien, no se sabe si debido al alcohol o a las adicciones, que cuando lo encontraron estaba sentado en un inodoro completamente desmayado del alcohol, y ahí fue cuando dijo eso. Cuando lo llevaron a las instalaciones de la dependencia policial, pudieron hablar con él nuevamente y él insistió con esta declaración y volvió a decir lo de sus compañeros y que hicieron todo esto a estos pequeños. Y amplió su declaración, dijo que había llegado a Mar del Plata en un camión desde Pinamar, también luego de haber estado en Valeria del Mar con estos dos individuos, escapando. Los tiempos que él indicaban daban justamente con los tiempos en los que habían sucedido los hechos lamentables, y ahí dio dos nombres, uno de un tal Rosas y otro llamado Enrique. Las autoridades comenzaron entonces, se dijo, la búsqueda de estas dos personas
que supuestamente serían cómplices de él. Y acá es donde se detectó que esta persona padecía serios problemas mentales. Se dijo que durante los primeros días de arresto sufría continuas crisis nerviosas, como que de repente tenía lucidez plena y por momentos entraba en un mutismo completo. Y se habló también de que había momentos en que esta persona deliraba, pero se aclaró que en ningún momento negaba que él había participado en este crimen. Se realizó entonces el allanamiento de distintas villas de emergencia en distintos lugares, asentamientos. Sin embargo, no se dio con ninguna de estas personas. Y ahí se comenzaron a preguntar si estas dos personas existían. Llegaron a la conclusión de que no, de que él lo habría inventado y de que estas dos personas jamás existieron. Él fue derivado entonces al neuropsiquiátrico de Melchor Romero, donde los especialistas concluyeron que sus supuestos cómplices no existían y que Escobar era el único autor de este terrible y horripilante hecho. Fue declarado entonces insano por estos médicos, diciendo que él exteriorizaba un estado de hiperexcitación nerviosa acompañado de irregularidades psicomotrices, indicadores de un estado de alineación mental, y hacían hincapié en que él tenía un muy bajo coeficiente intelectual. Y, como fue declarado insano, este caso quedó impune, sin acusados. Él se desconoce qué fue lo que pasó, si quedó internado ahí en esta institución mental o fue liberado tiempo después. Algo que es inexplicable. Yo quiero creer que quedó internado por la brutalidad y el horror de sus actos. La familia Mondaque quedó quebrada, no pudieron seguir viviendo en el lugar, decidieron irse a vivir a Pinamar. Y este es un mensaje que yo encontré en una red social. Dice: tengo 26 años actualmente, esto lo escribió en el 2020. Desde niño crecí con esta anécdota de los niños en la heladera. Yo vivo a unas cuadras de la calle donde vivían los niños. También conocí a la niña que encontró los cuerpos de ellos. Ella es mamá de un amigo mío. Y dice que la chica quedó atormentada desde ese día y que hablaban los rumores de un ajuste de cuentas por venta de drogas, que se había buscado dentro de esa heladera tiempo atrás, pero que no los habían encontrado. Pero esto es natural, 5 días estuvieron con vida encerrados en algún lado. Y también sabemos que la gente suele hablar de estas cosas, de como que les tenían bronca y todo esto. Como pueden notar por este comentario, todavía la gente aún sigue hablando de este caso famoso que impactó a toda la población que vivía en ese momento en Valeria del Mar. Y como les había mencionado, había otros casos de chicos que habían muerto accidentalmente al jugar en estas heladeras, y uno de los casos fue el de 3 hermanitos, 2 nenas y un varón, fueron hallados también muertos en esta heladera que tenían en su patio abandonada y decidieron jugar ahí, perdieron la vida. Cuando los encontraron tenían las uñas partidas de tanto rasgar la heladera para poder salir. La edad de los pequeños era de 1, 2 y 6 años, y la imagen fue triste cuando los encontraron abrazados. Si bien habían detenido a una persona del lugar, un vecino, se dieron cuenta de luego de que no habían signos de violencia en los cuerpos de los menores, que ellos estaban simplemente jugando en este lugar. Cuando esto ocurrió en San Bernardo, ya habían ocurrido también casos similares. En 1993, en Mendoza, 2 hermanos, Diolinda Álvarez Narváez y Jonathan Manuel, de 5 y 3 años respectivamente. También en 1993, en Santa Fe, 2 niños de 5 y 7, luego otro en Avellaneda, en 1991, Villa Soldati en 1973, y el primero de estos ocurrió el 4 de octubre de 1971 en Córdoba. En aquella oportunidad, sin consecuencias fatales, ya que la policía pudo rescatar al niño tras estar dentro de esta heladera durante 24 horas. Y como saben, me resulta interesante traer casos de estas épocas. Ojalá nunca hubieran ocurrido, pero lamentablemente pasaron, y traerlos a esta época también sirven para ver si aprendimos algo de lo que podía llegar a pasar en esa época, si la sociedad está mejor o peor, si podemos cambiar algo para mejorar en un futuro. Estos son todos análisis que yo hago en mi interior y que muchas veces me gusta compartirlo con ustedes. No quiero hacer largo los finales como los hago siempre, así que me voy a despedir de todos ustedes, pero no sin antes decirles: cuídense muchísimo, cuiden a los suyos, disfrútenlos, pasen momentos lindos.
Yo les agradezco muchísimo a todos, a los miembros de la comunidad, a los que siguen acá, a los miembros del canal. Gracias infinita a todos y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Cuídense muchísimo. Chao.